Planeta Reddit, la historia de hoy es... Crié sola a mi hija 16 años y me traicionó por su madre ausente. Lo que pasó después es aterrador. Mi hija Luna y su madre ausente, Nancy, intentaron hacerme quedar como el malo de la historia frente a toda mi familia. Todo empezó durante mis años universitarios, en una fiesta donde conocí a Nancy, que era un año mayor que yo. Lo que comenzó como un simple encuentro esa noche terminó en algo más íntimo. En ese momento, ninguno pensó mucho en ello, pero esa única noche resultó en un embarazo inesperado. Cuando Nancy descubrió que estaba embarazada, dudaba sobre continuar con el embarazo. Le dije que la apoyaría en lo que decidiera, pues era su cuerpo y su decisión. Sin embargo, sus padres, que eran muy religiosos, la presionaron para que no interrumpiera el embarazo. Después de pensarlo mucho, Nancy decidió tener al bebé, pero dejó muy claro que no quería criar a un hijo. Su plan era dar al bebé en adopción después del nacimiento. Cuando escuché esto, sentí que no podía permitirlo. La idea de que mi hijo creciera con extraños, sin conocerme, me parecía imposible de aceptar. Hablé con mis padres sobre la situación y fueron increíblemente comprensivos. Entre todos, encontramos una solución. Le propuse a Nancy que me diera la custodia completa del bebé cuando naciera. Le aseguré que ella no tendría que preocuparse por nada, y que yo me haría cargo de todo. Nancy aceptó y así fue exactamente como sucedió. El nacimiento de Luna cambió mi vida por completo. La primera vez que la tuve en mis brazos, me invadió un amor tan grande que no puedo describir. Era tan pequeña y perfecta que supe en ese momento que mi vida nunca volvería a ser igual. Mi padre me había dicho que ser padre era uno de los caminos más difíciles pero más importantes que alguien podía tomar. Me dijo que todo tendría sentido cuando tuviera a mi hija en brazos, y tenía razón. Tener a Luna me dio un propósito que nunca había sentido antes. Me hizo sentir que podía enfrentar cualquier cosa por ella. Después del nacimiento, Nancy firmó los papeles para darme la custodia completa, aunque sus padres se opusieron fuertemente. Ella se mantuvo firme en su decisión y, una vez que todo estuvo listo, volvió a su vida universitaria como si nada hubiera pasado. Se concentró en sus estudios y su vida social, dejándome toda la responsabilidad de criar a Luna, que era exactamente lo que yo quería. No voy a mentir, ser padre soltero no fue nada fácil. Todavía estaba en la universidad tratando de manejar mis clases, el trabajo y el cuidado de Luna. Sin mis padres, no hubiera podido hacerlo. Fueron un apoyo increíble, ayudándome en cada momento. Entre los tres nos aseguramos de que Luna siempre estuviera rodeada de amor y atención. Mientras yo iba a clases, mi madre cuidaba a Luna. Cuando regresaba, pasaba todo el tiempo posible con ella antes de ir a trabajar. Durante mis horas de trabajo, mis padres volvían a encargarse de ella. Aunque tenía su ayuda, sentía que era mi responsabilidad mantener a Luna por mí mismo. No quería depender de mis padres para los gastos, así que trabajaba todo lo que podía durante la universidad para aportar dinero. No era sencillo hacer todo a la vez y había días en que estaba agotado, pero Luna era mi prioridad. El amor que sentía por ella hacía que todo valiera la pena. Nancy, que era un año mayor, se graduó antes que yo, y se mudó a otra ciudad con su novio de ese momento. Nunca preguntó por Luna, ni mostró interés en ella, y honestamente, eso me parecía bien. Para entonces, había aceptado que Nancy no sería parte de la vida de Luna. Me veía como su único padre, y mi único objetivo era darle la mejor vida posible. Cuando por fin me gradué y conseguí un trabajo fijo como analista, pude mudar a Luna y a mí a nuestro propio apartamento. Fue un momento de mucho orgullo. Poder mantenerme por mí mismo y dar un hogar a mi hija. Mis padres adoraban a Luna, y habrían seguido ayudando con gusto, pero yo quería darles un descanso después de todo lo que habían hecho por nosotros. Criar a Luna solo tuvo sus momentos difíciles. Hubo noches sin dormir, muchas tareas pendientes, y el constante esfuerzo de equilibrar el trabajo con la crianza, pero con el tiempo encontré una rutina que funcionaba para nosotros. No era perfecto, y había días complicados, pero aprendí a manejarlo. Con práctica y mucho amor, lo hice funcionar. En cada momento, Luna era mi motivación para seguir adelante, y ver su sonrisa hacía que todas las dificultades valieran la pena. Mientras Luna crecía, naturalmente empezó a preguntar por su madre. Siempre decidí ser honesto con ella. Le expliqué que su madre había elegido un camino diferente, uno que no incluía criar hijos, pero le aseguraba que estaba bien porque nos teníamos el uno al otro. No quería mentir o inventar historias que pudieran darle falsas esperanzas. Creía que era mejor que supiera la verdad, aunque no fuera fácil de escuchar. Durante años, esta forma de manejar las cosas pareció funcionar bien. Cuando Luna cumplió 15 años, nuestra vida tenía un ritmo feliz y estable. Le iba muy bien en la escuela, tenía buenos amigos cercanos, y habíamos construido una vida juntos que se sentía completa. Nuestra pequeña familia funcionaba y éramos felices. Todo cambió cuando Luna cumplió 16 años. De repente, Nancy,
que había estado completamente ausente desde que renunció a la custodia, me contactó por Facebook. Dijo que había estado pensando mucho en Luna y quería conocerla. Su mensaje me sorprendió mucho. La idea de que Nancy quisiera volver a nuestras vidas de repente no me parecía nada bien. No era solo porque ella había renunciado a sus derechos como madre años atrás. Había preocupaciones más serias sobre quién era Nancy como persona. Incluso en la universidad, siempre había sido problemática, juntándose con gente que no le convenía y tomando malas decisiones. Sabía que tenía problemas con las drogas con sus diferentes novios, y no podía imaginar que alguien así fuera bueno para Luna. Más importante aún, no necesitábamos a Nancy en nuestras vidas. Luna y yo habíamos construido algo fuerte y estable juntos. Y el repentino interés de Nancy parecía más una molestia que una oportunidad. Le respondí el mensaje, siendo firme pero educado. Le dije que Luna estaba muy bien sin ella, y que si quería conocerla, tendría que esperar hasta que cumpliera 18 años. En ese momento, le expliqué, sería decisión de Luna si quería o no conocer a su madre biológica. Nancy leyó mi mensaje pero no contestó. Por un tiempo, pensé que había entendido y esperaba que ahí terminara todo. Quería proteger a Luna de cualquier problema innecesario, especialmente cuando habíamos trabajado tanto para crear una vida feliz y estable juntos. Sin embargo, después descubrí que Nancy se había comunicado con Luna sin que yo lo supiera. Al parecer, Nancy manipuló la situación diciéndole a Luna que yo no quería que conociera a su madre biológica, y que era mi culpa que Luna no tuviera una madre. Desafortunadamente, Luna no me contó sobre estas conversaciones en ese momento, y la influencia de Nancy empezó a notarse en su forma de tratarme. Durante los días y semanas siguientes, noté un cambio muy grande en el comportamiento de Luna. Empezó a mostrarse distante, maleducada y más irritable de lo normal conmigo. Esto era completamente diferente a ella. Luna siempre había sido dulce, amable y considerada. Al principio, pensé que eran cambios normales de la adolescencia. Pero con el tiempo, me di cuenta de que era algo más serio. Luna parecía estar alejándose completamente, evitando pasar tiempo conmigo, e incluso tratando de no hablar conmigo. Me dolía ver a mi hija alejarse así, especialmente cuando siempre habíamos sido tan unidos. Luego ocurrió algo especialmente preocupante. Una tarde, Luna no llegó a casa a su hora normal después de la escuela. Esperé casi 2 horas, cada vez más preocupado. Normalmente, si Luna se quedaba tarde en casa de una amiga o hacía algo después de la escuela, siempre me mandaba un mensaje para avisarme. Era algo que hacíamos desde hace años para que yo no me preocupara innecesariamente por dónde estaba. Pero esta vez, no hubo mensaje, ni aviso, nada. Preocupado, le mandé varios mensajes preguntándole si estaba bien. Esperaba que solo se hubiera olvidado de responderme, pero en el fondo, sentía que algo no estaba bien. Luna finalmente llegó a casa esa noche, mucho más tarde de lo normal. En cuanto la vi, supe que algo andaba mal. Se veía muy triste. Sus hombros estaban caídos, su cara mostraba mucha tristeza. Preocupado, le pregunté si todo estaba bien. Fue entonces cuando de repente empezó a llorar. Entre sollozos, me dijo que había conocido a su madre biológica, y se había enterado de lo que supuestamente le había estado ocultando durante años. Me quedé sorprendido y le pregunté a qué se refería. Fue entonces cuando Luna me contó que Nancy se había puesto en contacto con ella por Facebook hacía unas semanas. Me dijo que habían estado hablando desde entonces, y que Nancy había estado diciendo cosas sobre mí que la hacían dudar de todo. Luna me confesó que estas conversaciones la estaban afectando, y haciendo que me viera de una manera diferente. Mi hija me explicó que Nancy incluso la había convencido de mantener estas conversaciones en secreto, por eso no me había dicho nada. Esa tarde, finalmente se habían encontrado en persona, y Nancy había llenado su cabeza con más mentiras. Según Luna, Nancy le dijo que yo la había obligado a dar la custodia, presentándome como el malo que la había mantenido alejada de su madre biológica a propósito. Nancy también le dijo que era completamente mi culpa que Luna no tuviera una madre en su vida, y que había sido egoísta de mi parte criarla sin la participación de Nancy. Escuchar esto me destrozó. Podía ver lo confundida que estaba Luna, dividida entre lo que siempre había sabido, y las mentiras que Nancy le estaba contando ahora. Por mucho que quisiera enojarme, sabía que necesitaba mantener la calma. Respiré profundo, y le expliqué a Luna una vez más que Nancy no le estaba diciendo la verdad. Le recordé todo lo que ya le había contado antes. Las verdaderas razones por las que Nancy había elegido no participar, y las decisiones que habíamos tomado para asegurar que Luna tuviera un hogar estable y lleno de amor. Le aseguré que mis padres, que la amaban como si fuera su propia hija, nunca le mentirían sobre algo tan importante. Le dejé claro que si Nancy realmente hubiera querido ser parte de su vida, la habríamos aceptado. Pero Nancy había tomado su decisión todos esos años atrás. Esperaba que al mantenerme tranquilo y repetir la verdad, Luna empezaría a ver que Nancy le estaba mintiendo, pero me di cuenta de que el daño ya estaba hecho.
Luna no quiso escuchar nada de lo que le dije y me gritó por haberla mantenido lejos de su madre. Esa noche, estaba tan enojado con Nancy por meterse en nuestras vidas, que agarré su teléfono, busqué el número de Nancy y la llamé directamente. Le exigí saber por qué estaba manipulando a mi hija y llenándola de mentiras tan obvias. En vez de echarse para atrás, Nancy siguió insistiendo en lo mismo. Me dijo que era muy joven en la universidad para entender realmente lo que pasaba cuando dio la custodia, pero ahora que era mayor y más madura, tenía todo el derecho de ser parte de la vida de Luna. Dejó claro que ya no podía mantener a su hija alejada de ella. Por eso, aunque yo me opuse e intenté poner límites, Nancy siguió viéndose con Luna regularmente. Esto me hacía sentir muy incómodo, pero no podía hacer nada para evitarlo. Intenté todo lo que pude para ayudar a Luna a ver la verdad, pero parecía decidida a creer a su madre en vez de a mí. Con el tiempo, Nancy empezó a actuar como si tuviera todo el derecho de ser la madre de Luna. Quería saber más y más sobre su vida, y se metía cada vez más en su mundo. Mientras pasaban las semanas, el comportamiento de Luna solo empeoraba. Era como si ni siquiera la reconociera. La hija dulce y considerada que había criado estaba desapareciendo y en su lugar había alguien cada vez más rebelde y distante. Un día, llegó a casa con Nancy y me quedé sin palabras al ver que se había hecho un tatuaje en la cara. No podía creer lo que veía. Para ser claro, no tengo problema con los tatuajes en general, pero ¿un tatuaje en la cara a los 16 años? Fue una decisión impulsiva que yo nunca habría permitido si lo hubiera sabido antes. Cuando le pregunté a Luna cómo había pasado esto, me dijo como si nada que había estado pensando en hacerse un tatuaje desde hace tiempo. Nancy la había animado, la había llevado al lugar de tatuajes y la había ayudado a decidir hacérselo en la cara. Estaba furioso. ¿Quién en su sano juicio permite, o peor aún, anima a una adolescente de 16 años a hacerse un tatuaje en la cara? No pude esconder mi enojo y reconozco que levanté la voz. Le dije lo irresponsable y poco pensada que había sido esa decisión, no solo por su edad, sino por lo permanente que es un tatuaje tan visible. Pero a Luna no le importó. Ignoró mis preocupaciones como si fueran exageradas. Nancy también se metió y me acusó de ser controlador, diciendo que cuando ella tenía 16 años, había hecho cosas peores que hacerse un tatuaje. Así que no debería hacer tanto drama por esto. Me sentí completamente desautorizado como padre. No solo Nancy se estaba metiendo en cómo criaba a mi hija, sino que ahora estaba animándola activamente a tomar decisiones poco responsables, sin siquiera consultarme. Me volví hacia Nancy, furioso, y le dije que debería darle vergüenza. Le recordé que Luna seguía siendo una niña, y necesitaba una guía responsable, no alguien que la animara a tomar decisiones impulsivas y malas. Pero ella no quiso dar su brazo a torcer. Dijo que no había hecho nada malo al apoyar a Luna, e insistió en que nuestra hija podía hacer lo que quisiera con su vida. Después de esa discusión, las cosas solo empeoraron. Luna se volvió más atrevida y rebelde cada día. Empezó a romper todas las reglas que podía. Se hizo piercing sin mi permiso, luego se tiñó el pelo de colores muy llamativos. Y poco después, empezó a usar ropa muy inapropiada para la escuela, ropa que no solo iba contra las reglas del colegio, sino que también llamaba la atención de mala manera. Además de eso, empezó a juntarse con gente problemática en la escuela. Chicos que faltaban mucho a clases y tenían fama de causar problemas. Sus notas empezaron a bajar mucho. Luna, que siempre había sido una estudiante brillante y capaz, ahora estaba reprobando una de sus clases. Sentía que estaba viendo a mi hija hundirse. No sabía cómo detenerlo. Intenté todo lo que se me ocurrió. Me senté con ella para tener muchas conversaciones sinceras, tratando de entender qué pasaba por su mente y por qué actuaba así. La animé a hablar con un consejero de la escuela, con la esperanza de que alguien más pudiera llegar a ella de una forma que yo no podía. Incluso les pedí a mis padres que intentaran hablar con ella, pensando que podría abrirse con ellos si sentía que yo era muy pesado, pero nada funcionó. Luna no quería escucharme a mí ni a nadie más. Todo el tiempo, Nancy seguía echando leña al fuego, y animando la rebeldía de Luna, y desautorizando cada esfuerzo que hacía para ayudarla. Sentía que estaba perdiendo a mi hija y sin importar cuánto lo intentara, no podía llegar a ella. Este año, cuando Luna cumplió 17 años, organicé su fiesta de cumpleaños, como siempre lo hacía. Era una tradición que apreciaba, una forma de celebrarla y reunir a la familia. Sin embargo, la celebración de este año se convirtió en algo doloroso y vergonzoso que me dejó sin palabras. Luna había insistido en que Nancy fuera invitada. Como quería que su madre biológica estuviera presente, a pesar de que no me parecía buena idea, acepté, queriendo evitar más problemas y esperando mantener la paz por el bien de la ocasión. Lo que no esperaba era la impactante forma de vestir y comportarse de Luna durante la fiesta. Entró a la reunión usando un vestido de malla transparente con un bikini de colores brillantes debajo. Se había cortado su pelo largo y ahora tenía el pelo muy corto.
Además de esto, tenía un nuevo tatuaje en el pie, uno que era grande, elaborado y muy visible a través de su ropa de malla. Todo el conjunto junto con sus piercings y el tatuaje de la cara era impactante para todos los presentes. Como era de esperar, muchos de mis familiares se quedaron sin palabras. Para dar contexto, la mayoría de ellos no habían visto a Luna en bastante tiempo, por lo que su cambio tan drástico era preocupante. No era solo su apariencia física. Era la ropa que había elegido para la ocasión. El vestido de malla era demasiado revelador para una reunión familiar, y dejaba muy poco a la imaginación. Algunos de mis familiares, especialmente los mayores, estaban visiblemente horrorizados. Y para empeorar las cosas, a Luna no parecía importarle la incomodidad que estaba causando. Caminaba con mucha confianza, ignorando los murmullos y las miradas de reojo. Quería hablar con mi hija, pero era su cumpleaños. No quería arruinar su día, así que lo dejé pasar. Durante toda la fiesta, Nancy seguía intentando que Luna tomara una copa de vino, lo que me molestó muchísimo. Cuando vi esto, le dije a Nancy con calma pero firmeza, que dejara de animar a nuestra hija menor de edad a beber. En vez de parar, Nancy respondió gritando que ella también era madre, que sabía lo que estaba haciendo y que yo no debería meterme en sus decisiones de crianza. Luna, poniéndose del lado de Nancy, me dijo que me tranquilizara, y mencionó como si nada que ya había tomado alcohol antes. Sorprendido, le pregunté inmediatamente a Luna cuándo había pasado esto. Y fue entonces cuando me dijo, tan tranquila como si nada, que Nancy la había llevado a un bar antes, durante una de sus salidas, y que se había emborrachado mucho después de su cuarta o quinta copa de whisky. No podía creer lo que estaba escuchando de la boca de mi hija. Mi sangre hervía, y todos mis intentos de mantener la calma se fueron al diablo. Perdí el control y enfrenté a Nancy delante de todos en la fiesta. Le grité que no tenía derecho a exponer a mi hija menor de edad a un comportamiento tan irresponsable, y que estaba dando un ejemplo increíblemente peligroso. En mi enojo, le dije a Nancy que lo que estaba haciendo era ilegal, y que podría llamar a servicios de protección infantil o a la policía, y hacer que la arrestaran por poner en peligro a una menor. Para mi horror, Luna saltó a defender a Nancy, insistiendo en que no debería culpar a su madre, porque había sido su idea desde el principio. Dijo que le había pedido a Nancy que la llevara al bar porque quería probar el alcohol, y argumentó que Nancy simplemente había aceptado. Nancy se defendió acusándome de exagerar y ser demasiado posesivo con Luna. Sus palabras me dolieron, especialmente cuando me dijo que si seguía actuando de esta manera, Luna eventualmente se alejaría de mí porque, según ella, a nadie le gusta un padre asfixiante. Me mantuve firme y le dije a Nancy que proteger a Luna de tomar alcohol siendo menor de edad no era ser sobreprotector. Era literalmente mi deber como padre, y estaba de acuerdo con la ley. Pero antes de que pudiera decir más, Luna explotó de rabia. Gritó que estaba harta de que siempre la tratara como a una niña. Amenazó que no dejaría que atacara a su madre, y que si seguía adelante con denunciar a su madre a servicios de protección infantil, declararía en mi contra. Incluso llegó tan lejos como para decir que inventaría historias falsas de que yo abusaba de ella solo para meterme en problemas. Estaba aturdido. Mi boca se abrió, y por un momento no pude entender lo que estaba diciendo. Mi propia hija, mi Luna, estaba amenazando con arruinarme. La hija que había criado con todo el amor y dedicación que tenía para dar. Aquella por la que había sacrificado tanto ahora estaba ahí, amenazando con mentir y destruir mi reputación. Luna siguió, su voz llena de desafío, diciendo que esto era exactamente por lo que le gustaba más estar con Nancy que conmigo. Según ella, Nancy era una madre divertida, la dejaba hacer lo que quería y no trataba de controlar su vida como supuestamente lo hacía yo. Luna me llamó un padre horrible por siempre meterme en el camino de su felicidad, y dijo que deseaba poder vivir con Nancy en lugar de conmigo. Esas palabras me dolieron como un cuchillo. Me quedé ahí en medio de la fiesta rodeado de familia, sintiendo como si me hubieran quitado el piso bajo los pies. Mis padres y familiares trataron de defenderme, pero sin importar lo que dijeran, Luna no mostraba ningún arrepentimiento en su cara. Después de esto, honestamente sentí que algo dentro de mí se rompió. La humillación pública de Luna hacia mí, llamándome un padre horrible y amenazando con mentir sobre mí, destruyó la relación que teníamos. Lo peor era que ella nunca se disculpó por lo que hizo. Al final me di cuenta de que si ella ya no quería vivir conmigo, tal vez era hora de darle el espacio que parecía querer tanto. Llamé a una reunión con Luna y Nancy después de su fiesta de cumpleaños, y les dije que Luna tenía mi permiso para mudarse y vivir con Nancy, como quería. Les expliqué que hasta que Luna cumpliera 18 años, seguiría apoyándola económicamente mandando dinero para sus gastos cada mes. Pero más allá de eso, ya no sería parte de sus vidas como lo había sido. Las dos parecieron sorprendidas, pero al final parecían contentas con mi decisión. Así que Luna se mudó y empezó a vivir con Nancy. A veces me llamaba, pero nuestras conversaciones eran cortas.
Todavía me dolía y cada vez que hablábamos me recordaba todo lo que habíamos perdido. Entonces hoy, sin esperarlo, recibí un mensaje de Luna diciendo que se arrepentía de haberse ido a vivir con su madre. Me quedé sin palabras. Le pedí enseguida que me explicara qué quería decir, pero no me dio muchos detalles. Ahora no sé qué hacer, quiero entender qué está pasando por su cabeza. Tal vez Luna por fin ha empezado a darse cuenta de las consecuencias de sus decisiones. Pero al mismo tiempo, no quiero alejarla otra vez. No quiero ser la razón por la que se ponga en mi contra de nuevo. Así que pregunto, ¿soy el malo por haber dejado que mi hija se fuera a vivir con su madre irresponsable? Actualización 1. Entiendo que muchas personas piensan que nunca debí dejar que Luna se mudara, sin importar lo que pasara. Pero por favor, traten de entender que ser padre soltero no es fácil, especialmente cuando sientes que constantemente te están desautorizando y manipulando. Nancy es mentirosa y manipuladora. Le lavó el cerebro a mi hija y la puso en mi contra. Además, la verdad es que mientras más presionas a un adolescente, más se revela. Si no hubiera dejado que Luna se fuera con Nancy, habría encontrado otras formas de mostrar su enojo conmigo, y yo no estaba listo para ese tipo de problemas. En mi corazón, creo que solo quería que Luna viera la verdad por sí misma. No quería ser yo quien siempre le dijera lo que estaba bien y mal. Quería que ella llegara a esa conclusión sola. Quería que viera a Nancy como yo la veía y entendiera exactamente por qué me esforcé tanto en protegerla de su madre biológica. Actualización 2. Hoy, Luna apareció en mi casa. No parecía ella misma. Estaba muy pálida. Se veía alterada. La dejé entrar enseguida, y le di un vaso de agua para que se calmara. Después de que se tomó un momento para tranquilizarse, me dijo algo que no esperaba. Ya no podía vivir con su madre y quería volver a vivir conmigo. Podía ver lo angustiada que estaba, así que le pedí que me contara exactamente qué había estado pasando. Fue entonces cuando Luna se abrió y me contó todo. Resulta que después de mudarse con Nancy, empezó a ver cómo era ella realmente. Vivir con ella todos los días era completamente diferente de las pocas horas que había pasado con su madre antes. Nancy tomaba todo el día. Para cuando iba por su sexta o séptima copa de whisky, se volvía una borracha desagradable. Luna sentía que siempre tenía que cuidar de su madre, cocinando, limpiando y haciendo todo en la casa. Al principio, Luna pensó que era algo que podía hacer para ayudar. Pero con el tiempo, se volvió una carga diaria. Nancy se enojaba y exigía que Luna hiciera cosas por ella, y empezó a sentirse más como una obligación que algo que quería hacer. Para empeorar las cosas, Nancy estaba usando el dinero que yo mandaba para los gastos de Luna en ella misma. Se compraba ropa, maquillaje y otras cosas mientras se negaba a darle dinero a Luna cuando lo necesitaba. Nancy tampoco animaba nunca a Luna a concentrarse en sus tareas o terminar sus trabajos escolares. Luna tenía miedo de reprobar la preparatoria, pero a Nancy nunca le importó ni la apoyó. Nancy también traía a un hombre diferente cada noche, y Luna empezó a sentirse insegura. Ya no se sentía cómoda ni segura en su casa, y todo empezó a ser demasiado para ella. Le pregunté a Luna por qué no me había contado todo esto antes, y que si lo hubiera sabido, tal vez podría haberla ayudado antes. Ella bajó la mirada por un momento, claramente molesta consigo misma, y luego me dijo que sabía cuánto me habían dolido sus palabras durante su fiesta de cumpleaños, y no quería admitir que se había equivocado. Luna dijo que había sido tonta al creer a Nancy y darme la espalda todos esos meses atrás. Se disculpó de corazón y me pidió que la dejara volver a vivir conmigo. Escucharla disculparse y admitir sus errores fue un alivio. Podía ver cuánto lamentaba sus decisiones. Le di un abrazo y le aseguré que esta era su casa. Si no se sentía cómoda viviendo con Nancy, siempre podía volver a vivir conmigo. Le dije que había hablado, y le pedí que intentara arreglar las cosas. Luna pareció tan aliviada de escuchar eso, y por primera vez en mucho tiempo, vi paz en sus ojos. Después de que se fue, me puse en contacto con Nancy. Planeo reunirme con ella en unos días para hablar las cosas. No estoy seguro de qué saldrá de la conversación, pero quiero proteger a mi hija. Ahora más que nunca, necesito asegurarme de que esté en un lugar seguro y sano. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde que conté algo nuevo, ya que he estado muy ocupado con todo. Luna se ha mudado de vuelta conmigo, y aunque me alivia tenerla aquí, la situación con Nancy no fue nada fácil. Nancy peleó con todas sus fuerzas para evitar que Luna volviera a vivir conmigo. Me acusó de poner a Luna en su contra de alguna manera, tratando de hacer parecer que yo era quien manipulaba la situación, pero le dejé claro a Nancy que esta era la decisión de Luna, no mía. Luna misma repitió las razones que me había contado sobre lo incómoda que se sentía viviendo con Nancy. Nancy intentó amenazar a Luna, diciendo que si se mudaba, dejaría de hablarle para siempre. Fue muy triste ver a Nancy usar ese tipo de amenaza, pero defendí a Luna y le dije a Nancy que ella era solo una niña, que tenía todo el derecho de cambiar de opinión sin ser amenazada. Dejé claro que el bienestar y la felicidad de Luna eran lo más importante,
y que no iba a ser presionada para quedarse en un lugar donde no se sentía segura ni cuidada. Al final, Nancy se fue, y desde entonces, no ha vuelto a hablar con Luna. No sé qué pasará en el futuro con su relación. Luna parece arrepentida por todo lo que ha pasado, y puedo ver cuánto ha estado pensando sobre sus decisiones. Me ha prometido que intentará hacerlo mejor, y le creo. También la he convencido de empezar a ver a un terapeuta, y ha aceptado, lo cual es un gran paso. Creo que hablar con alguien la ayudará a procesar todo lo que ha vivido. También voy a hablar con su maestra para ver cómo podemos mejorar sus calificaciones, y ponerla de nuevo en el camino correcto. Sé que va a tomar tiempo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyarla. Estoy simplemente agradecido de tener a mi hija de vuelta en casa por fin.